Bienvenidos a Devocionales que Edifican, tu programa de reflexiones, comentarios y estudios bíblicos diarios, hechos para edificar y bendecir. Con tu servidora, Carolina Collado de Acevedo. Hoy es viernes y como todos los viernes, tenemos nuestra cápsula especial Buscando Más de Dios, con nuestro invitado, el misionero Giovanni Acevedo. Él con nosotros. Saludos, bendiciones, qué bueno es estar con ustedes en este espacio buscando más de Dios. Le invito a que vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 9. A lo que ustedes van buscando, Mateo capítulo 9, es importante algunas cosas. La fecha en que se escribió este libro fue en el año 50 al 60 aproximadamente, antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70. Mateo, que se apellida Leví, Mateo era un publicano, un recaudador de impuestos, trabajaba para el Imperio Romano, por eso él era muy mal visto por sus compatriotas, ya que al trabajar con los romanos tenían como esclavo a Israel en ese entonces, así que los judíos odiaban prácticamente a los publicanos, porque le cobraban unos impuestos muy altos a aquellos judíos para entregarle ese impuesto a los romanos. Así que ese era Mateo, que en una ocasión escuchó el llamado de Jesús diciéndole sígueme, y este hombre comenzó a seguir a Jesús. En este libro encontramos muchas cosas interesantes. En capítulo 1 y capítulo 2 encontramos la genealogía de Jesús y su nacimiento, y en el capítulo 3 encontramos lo que es el bautismo de Jesús. En el capítulo 4 encontramos la tentación de Jesús. En el capítulo 5, el capítulo 7 encontramos ahí el sermón del monte, un sermón muy extenso donde Jesús está hablando de cómo sería su reino. También en el capítulo 8 encontramos algo muy interesante. Muchas cosas aparecen en el capítulo 8, pero creo que un relato muy importante es los endemoniados en Gadareno que aparecen aquí, que aparecen de los sepulcros, y Jesús los sana. Ahora, cuando llegamos al capítulo 9, en este capítulo 9 encontramos cuatro acusaciones que vamos a ver, una esta semana y la otra la vamos a estar viendo a lo largo de varias semanas. Cuatro acusaciones de los líderes religiosos, y estos líderes religiosos, en vez de creer en el mensaje de Jesús, más bien buscaban constantemente chismear, calumniar a Jesús. Cuatro acusaciones. La primera acusación es acusado de blasfemia porque perdona pecado. El versículo 1 al 9, que es el que vamos a ver en un rato. Acusado de inmoralidad porque se sienta con los publicanos y pecadores. Acusado de negligencia en la piedad porque no ayuna como Juan el Bautista. Acusado de estar asociado con Belcebú, príncipe de los demonios, por haber curado un mudo endemoniado. Esas acusaciones son las que vamos a estar viendo a lo largo de estas semanas. No podemos perder de vista el propósito central de Mateo. No hay hilo suelto en este libro. Mateo sabe quién es este Jesús, por eso lo presenta como el gran rey, y ese es el gran tema de Mateo, que Jesús es el gran rey, un rey preocupado por su gente, un rey entregado en la obra de su realeza, un rey que sabe lo que tiene que hacer, que está pendiente a las necesidades de los demás, un rey que tiene un gran mensaje: arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Este es el gran propósito de Mateo al presentar a Jesús, el rey. Mateo responde muchas preguntas sobre Jesús, sobre ¿es él el Mesías que esperamos? ¿Es él el rey que esperamos? ¿Y el reino que va a establecer? Él lo trae, y Mateo, cuando escribe, está pensando en todo esto. Ahora, no podemos confundir que este Jesús no es cualquier rey. Este rey es soberano, es
omnipotente, es santo, es sublime, es inmutable, es misericordioso. Este Rey es el Señor Jesucristo, que tiene poder sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, pero sobre todo poder para salvar y perdonar pecados. ¿Qué miramos en este pasaje? En Mateo capítulo 9 dice el pasaje: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, así comenzó la trama, la acusación que aparece en este capítulo. ¿Qué vemos? ¿Cuáles personajes aparecen aquí? Un paralítico y sus amigos. La condición del paralítico es una ilustración de la gran condición humana, que aquel hombre era incapaz de ir al Señor por su propia cuenta. La impotencia que tenía aquel hombre encuentra refugio en la omnipotencia de Jesús. Así que es una linda ilustración el hombre paralítico con la humanidad como está en el día de hoy. La humanidad necesita de Dios. La humanidad necesita correr hacia Dios. La humanidad necesita que Dios le salve, que Dios le perdone los pecados. Y nota que aparecen también unos amigos de este hombre. 4 amigos. Mateo no le da mucha importancia en la forma en cómo llevaron a Jesús, porque para Mateo es más importante hablar de la condición de este hombre. Así que la condición de este hombre era que estaba pasando por un mal momento. Por eso dice que cuando le llevaron este paralítico a Jesús, Jesús le dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Nota que estos hombres llevaron a este hombre con una necesidad, pero Jesús conocía la verdadera necesidad que tenía este hombre. Sabe que Jesús conoce tu necesidad. Él sabe por lo que tú estás pasando. Él sabe lo que tú necesitas. Por eso tú tienes que dejar que Él te perdone, dejar que Él te socorra, dejar que Él te ayude. Por eso es la importancia. Le llevaron este hombre a Jesús y Jesús lo sanó. Así que ahí está la condición de este hombre. También está aquí Jesús con su autoridad. Jesús perdonando pecado. Jesús trayendo paz. Jesús trayendo luz. Jesús trayendo perdón. Jesús trayendo sanación. Porque aparece un grupo aquí de fariseos, de líderes religiosos, que comenzaron a acusar a Jesús, diciendo: ¿y qué hombre es este? Blasfemia dice. El único que puede perdonar pecado es Dios. Ellos estaban claros ahí, ellos estaban bien ahí. El problema de estos hombres era cuando dijeron que Jesús era un mentiroso, que Jesús era un simple hombre que aparentemente estaba loco, porque el único que podía perdonar pecado era Dios. ¿Cómo este hombre está perdonando pecado? Ve, estos hombres comenzaron a acusar a Jesús, porque Jesús, que es Dios, comienza a hacer la verdadera función para la cual vino, a perdonar pecados. Nota, para los hombres, el problema de este hombre era la parálisis en sus piernas. Para Jesús, el verdadero problema era que este hombre tenía problema en su corazón por sus pecados. Ve, para los hombres era un paralítico. Para Jesús era la oportunidad de aplicar misericordia y salvar a este hombre del infierno y perdonarle sus pecados. Ve la importancia. A veces tú corres a Jesús con una condición y Jesús sabe tu verdadera condición y Él te perdona. Ve, Jesús no solamente perdonó el pecado o los pecados de este hombre, sino que también para enseñarle a la gente que estaba ahí que
Jesús tenía poder sobre la enfermedad, le dijo a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Porque Jesús conocía su condición, pero también conoció que estos hombres estaban blasfemando en su corazón. Estos hombres estaban calumniando en su corazón. Jesús conocía su corazón. Jesús conoce tu corazón. Cuidado con lo que tú piensas, cuidado con lo que tú hablas. Jesús conoce tu condición. Jesús conoce todo de ti. Por esa razón es que a Él es que tenemos que acudir. Porque si no acudimos a Jesús, no vamos a tener perdón de pecados y no vamos a ser librados de nuestra verdadera condición. Jesús quiere perdonar tus pecados, pero también Jesús quiere aplicar misericordia en tu vida. Jesús vino a cumplir una misión, vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, resucitó al tercer día y hoy está llamándote a ti para que tú puedas tener salvación de tu alma. Ven a Cristo y deja que Cristo perdone tus pecados. Esta acusación que le hicieron estos líderes a Jesús sirvió simplemente para que Jesús aplicara no solamente perdón, sino también para que aplicara la sanación a este hombre. Jesús tenía poder para perdonar pecado. Jesús tenía poder para sanar a este paralítico y lo sanó porque Él es el Dios de amor, de misericordia. Pero recuerda, el mayor problema que tenía este hombre eran sus pecados. Y eso hizo Jesús, perdonarle sus pecados. Así que, cuán importante es saber que el único que me conoce de verdad es Jesús. Por eso tengo que acudir a Él. Jesús, nuestro amigo fiel. Que Dios te bendiga.